que estaba diciendo que la cuestión pasa por llegar al punto de ver que cuando la mente comprende la realidad no es ni objetiva ni subjetiva. La realidad está más allá del bien y del mal. Eso es lo que cabe comprender. Entonces, cuando la mente ve esa verdad, se puede decir, esa realidad innominada, indescriptible, indefinible, innombrable, incognoscible, varias negaciones que vienen a cuento, esa realidad que no es ni objetiva ni subjetiva. Estoy en este último dicho, estoy repitiendo las palabras de Nisargadatta. En realidad uno se percata de que cuando uno comprende eso, se instala en eso porque uno mismo es esa realidad. Y al ser uno mismo esa realidad, uno se da cuenta que a la vez esa realidad es aquello a que se le da el nombre de Dios, que es ciertamente innominada también, si bien en la tradición bíblica consta que se asignó a sí mismo el nombre de yo soy, que es ese apelativo que cada ser humano se asigna a sí mismo, lo cual da a entender para el buen entendedor que Dios mismo está dentro de cada uno y todos los seres humanos, por usar. Y en realidad, cuando vos mencionás que en el taoísmo, por ejemplo, se habla de que pueden estar presentes, ¿verdad?, las cosas opuestas, pero si uno está en equilibrio y tranquilo, el espíritu no interviene, como dirías vos, ¿verdad? Eso exactamente en las religiones abrahámicas se dan a entender de una manera precisa y clara, con el dicho de Jesús que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y habrá llevado a tu mamá. No sé. ¿Por qué el mal? ¿Por qué la muerte es un mal? La muerte vista desde la mente siempre va a aparecer como un mal. Exactamente. Entonces, cuando no hay mente, cuando se está más allá de la mente, esa muerte ya no es mal. Entonces uno puede ofrendar su propia vida, puede entregarse a la muerte por el bien de la totalidad de todos los demás seres humanos. Conscientemente uno sabe que eso no le afecta, porque no es la muerte del cuerpo la verdadera muerte. Pero y justamente eso es lo que, exceptuando a Jesús, ¿verdad? Bueno, en realidad no exceptuando a Jesús, porque él también murió, ¿verdad? Su cuerpo murió. Y entonces, por eso yo lo que yo te dije, la especie de elección en la que vos hablás, ¿verdad? De morir por los demás. Y qué elección o qué libertad uno tiene realmente. Ese es uno de los problemas que estábamos viendo, en el cual la elección parece ser: mi cuerpo voy a morir egoístamente o altruistamente. Esa parece ser la opción. No voy a morir o no voy a morir. Todo cuerpo que nace bajo este paradigma, al menos, aparentemente debe morir. Exceptuando, por supuesto, incluyéndole a Jesús, excepto que después pueda resucitar o reencarnar o hacer lo que quiera. Pero ese parece ser la manera en la cual la madre naturaleza, ¿verdad?, en su sabiduría unificada al Padre Dios, operan. Y
por eso justamente me gusta esa respuesta que vos decís. Bueno, para la mente la muerte es un mal. Y yo estoy de acuerdo con eso. Por eso te dije hace rato de que la vida y la muerte están siempre en nuestro mismo cuerpo, a cada instante y a cada momento, ¿verdad? Y por eso te digo que es una cuestión que surgió, es una diferencia quizás, podemos decirlo también, puramente superficial o teórica o conceptual entre el cristianismo en este caso, ¿verdad? O el taoísmo, en el cual se ven las cosas así, ¿verdad? Pero como te digo, esa parece ser la elección, ya que voy a hablar de morir por los demás. O morir por los demás, o morir en tus pecados, como diría Jesús. Pero de morir hay que morir, aparentemente. Eso es lo que puedo decir. Y en realidad viene un poco a cuento lo que Jesús dice en este caso. No juzguéis por las apariencias, juzgad con rectitud. En verdad, para juzgar con rectitud sin atenerse a las apariencias, uno lo que debe decir es: no sé lo que puede pasar mañana. No os preocupéis por el mañana. Entonces, si yo me preocupo o no me preocupo o prefiero no ocuparme o no preocuparme por el hecho de que doy por sentado de que todo lo que nace tiene que morir, entonces en realidad estoy probablemente no aceptando esa limitación que tengo como ser humano, que me da a entender o a ver que realmente, como se diría en el taoísmo, de lo que no se puede hablar hay que callar. O en otros términos, el que sabe no habla, el que no sabe habla. Esa es una manera de poner precisamente de que sobre lo que uno no sabe, mejor abstenerse. Esa es una enseñanza que viene de lejos. Y en verdad, cuando uno hace esas distinciones, por decir Jesús que dice de que realmente Él, como el yo soy, y el Padre, como aquello que en esa tradición se considera como el Creador, son uno y lo mismo, y que aquellos que también reciben su palabra son uno con Él. Entonces, y que dice que eso mora en nosotros, que ese espíritu mora en nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, lo que uno debe es ciertamente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Es decir, que todo equilibrio viene de comprender que la realidad misma acontece debido a ese único poder. Como diría Nisargadatta, para que algo acontezca, todo el universo debe coincidir. O como podemos decir nosotros, ni un solo pestañeo que nosotros estamos teniendo escapa a esa realidad omnipresente, omnisciente, se puede decir, el conocimiento nectario, como le llama Dattatreya. Entonces, en realidad, ese equilibrio viene de eso, y viene del intento de ser perfectos como es el Padre que está en los cielos. Por usar ese término de padre o madre, esa en realidad la mente trata de buscar las diferencias para favorecer a uno u otro, cuando en realidad ese padre es algo innominado. Su nombre estaba prohibido proferir, por decir, en una secuencia, en una transformación que estaban sufriendo aquellas enseñanzas. Cuando vos mencionaste a Salomón o a David, refiriéndote a los libros de sabiduría o a los salmos, te has de acordar perfectamente que esos textos
le fueron atribuidos por los que vinieron después. El conocimiento en sí va evolucionando, se va transformando. De ahí la necesidad de enfocarse en el reino de Dios y su justicia, y a partir de ahí ir dando el sentido y el significado a toda la realidad. Si hablas, o cuando hablaste de aquel practicante islámico que se da al martirio, por llamarle de alguna manera, por su creencia, en realidad, tal cual vos dijiste, eso obedece a lo que se puede llamar la voluntad de Dios, que es el poder omnímodo que opera en todo el universo y en nosotros en particular. Nosotros no tenemos poder para controlar eso, salvo el ego que se para y piensa que a lo mejor algo puede hacer para cambiar. Y quizás puede hacer para cambiar justamente actuar rectamente. En todo tiempo su propósito en esta vida es hacer el bien que le diga a su mente, la verdad, practicar la verdad y el amor. Por eso es lo que está en todas las enseñanzas. De ahí que, en definitiva, como te digo, uno tiene que comprender, según mi perspectiva, de que todas las enseñanzas de sabiduría o espirituales apuntan al mismo objetivo, que es para el ser humano alcanzar ese estado imperecedero que es el estado natural del ser y de la vida. Esa es la cuestión fundamental, y independientemente de todo eso que vos dijiste, de que realmente la muerte aparentemente es algo inevitable para el cuerpo físico que está existiendo, esa es una cuestión que es lo secundario. Jesús en realidad, te acordarás que dijo, no hay amor mayor, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y tal como te estuve diciendo, nuestros ancestros, nuestros antepasados, para que este mundo siga funcionando en este aspecto perceptible y pueda ir creciendo y expandiéndose, tuvieron que morir, consciente o inconscientemente. Algunos se habrán dado cuenta que esa vida suya revertiría para el bien de todos. Como Jesús dice en un texto del Evangelio también, si un grano de trigo no se echa a la tierra y muere, no se queda en un solo grano. Sin embargo, si se echa en la tierra y muere, él se manifiesta o se expresa o surge de él una cantidad de otras semillas que es algo para el bien de todos. Él comparándose justamente a uno mismo, a sí mismo, con la semilla, que tiene que morir ciertamente para que el mundo siga creciendo, para que el mundo vaya, digamos, expandiéndose en el sentido conceptual que es idéntico al mismo Dios absoluto, como diría justamente Dattatreya, para citarlo un poco de nuevo. Yo soy el idéntico sí mismo en todo. En eso hay que enfocar la mente, y a partir de ahí la mente se esclarece, se identifica con todo, con amor. Y sí, creo que está interesante, por eso te digo que ahí sí lo que vos hiciste, vamos a decirlo, es que pusiste las condiciones, si querés usar las palabras, para morir en tus propios términos, por ponerlo de alguna manera. Porque como te digo, sí, porque ese es el punto también de la... O sea, si vos tomás Elías o Enoc, ¿verdad?, o algunos otros en la tradición judía también, que se subieron al cielo sin morir, ¿verdad?, y otras figuras también semi-legendarias, ¿verdad?,
Pero Jesús, sin embargo, murió, así como vos decís, por sus discípulos y por los, por otros, o como uno quiera explicar eso, y después resucitó, ¿verdad? Entonces por eso te digo que es una manera en la cual se plantea esa especie de revivir el cuerpo, ¿verdad? O alguna especie de cuerpo físico para continuar con la existencia, ¿verdad? Sea cual fuese la manera en la cual eso se dé. Y San Pablo mismo también, él quizás estuvo jugando con esas especies con esos escenarios y con esas ideas. Pero para mí, como te digo, es una cosa que lleva hacia algún... ¿Entendieron?